la puerta del templo. Veo filas de gente que viene. Filas, tómenlo. Vayan por todo. Vayan por todo. Vayan por todo. En el nombre de Jesús. Recibe. Pastor, este año ve por todo. Este año tienen que inaugurar y se va a multiplicar. ¿Sabes que yo veo filas a la puerta del templo? Veo filas de gente que viene. Filas, tómenlo. Vayan por todo. Vayan por todo. La palabra, no dirás con sabiduría, lo mejor fue lo anterior. Viene lo mejor para nosotros. Viene lo mejor. Vamos por favor todos al Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Hermanos, queremos recordarles que este domingo vamos a hacer un cambio de horario. El otro día escuchaba un pastor de Rosario y decía por el transporte. Va a estar complicado venir a la tarde, entonces lo vamos a hacer a la mañana. Amén. Comenzamos a las 10 en punto, antes de las 12 nos vamos, terminamos, así que los esperamos todos este domingo a las 10 de la madrugada para muchos. Se levantan temprano, nos levantamos tempranito y venimos a la casa del Señor. Yo no sé cuántos recuerdan, teníamos reuniones los domingos a la mañana, yo lo prefiero a la mañana. Es verdaderamente muy lindo poder estar en la casa del Señor, empezar la semana por la mañana. Oramos, Señor, te damos gracias esta noche que podemos estar en tu casa. Señor, te pido que nos enseñes hoy las Escrituras. Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, lo creemos como lo cantamos. Vienen tiempos mejores. Señor, háblanos esta noche y llévanos, Señor, a esa otra realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta es una oración de David en el peor de sus momentos. No lo escribe en el palacio, no lo escribe en un tiempo de victoria. Es para David el tiempo más complicado de toda su vida. Y dice el Salmo capítulo 3, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí. Perdón, me salté el versículo. Vamos otra vez. Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por favor, leemos otra vez el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Me ayudan todos en voz alta. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén, amén. David, como dije, estaba pasando su peor momento. Hubo muchas pruebas difíciles para David, pero esta de este momento, cuando escribe esta oración, es el momento más complicado. No se habían levantado contra él un enemigo, no eran enemigos de otra nación como pasó en otras ocasiones. Fue su propio hijo, su hijo a quien él quizás más amaba. Yo no sé si recuerdan lo que pasa tiempos después, en realidad con Absalón. David estaba muy dolido. Era su propio hijo quien se había ganado el corazón de la nación de Israel. Su hijo viene a sublevarse, él era el rey de la nación y su hijo se fue ganando el corazón de Israel hasta hacerse muy poderoso. En uno de los ejércitos que los ayudó, Aitofel llevó 12.000 personas. Luego hay una cuenta de más de 20.000 caídos, pero en realidad había decenas de miles que se habían pegado a Absalón y venían a levantarse contra David. Y en este momento de tanto dolor, en este momento de tanta angustia, donde humanamente para él era imposible zafarse de esa situación, era imposible librarse de esos enemigos, ya que hasta muchos de los cercanos lo habían abandonado,
Hay relatos, si usted puede leer más atrás, donde habla de que él con unos pocos iba llorando, humillado, cabizbajo, ya se veía a sí mismo y a su familia destruidos. Y no era algo que quizás él se imaginaba. Versículo 2 dice que todos decían, no hay para él salvación en Dios. La gente le estaba escuchando, que los que veían su situación decían, no hay para él salvación, no hay salida para David, no hay nada que se pueda hacer para librar a este hombre, ya todos lo daban por muerto. Y creo, como decía un poco Ronald, quizás hay muchos hoy que piensan que están en esa situación, se ven retroceder, ven caer su vida, ven que los años buenos parecen ya olvidados, pero me gusta porque en esta oración David pone un punto y dice, más tú Jehová. En otras versiones dice, pero tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Pero, dice versión NTV, dice, pero oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Él está mirando las circunstancias, él está mirando lo que pasa, pero en ese momento de la oración decide poner sus ojos en Dios. En ese mismo momento de tanta aflicción, él decide poner sus ojos en Dios y hace esta declaración, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Decía que está al lado tuyo, Él es mi escudo. Él es mi escudo. Yo no sé si alguno lo cree. Seguramente hay muchos acá que tienen esa experiencia de ver a Dios cuidándolos. Y quizás cuando hablamos de este escudo, a cualquiera de nosotros se nos viene a la mente uno de esos escudos que usaban los soldados, pero en realidad es algo mucho más grande, porque el escudo que usan los soldados solo puede cuidarte o guardarte en un frente. ¿Se dan cuenta? Piensan, quizás recuerdan algunas películas de esas, a mí me gustan mucho, muy sangrientas, y por horas y horas luchando, y usan ese escudo para cubrirse, pero a veces vienen del costado, de los costados o de atrás. Y dice David en esta declaración, y por supuesto no eran solo palabras, una declaración positiva, era parte de la historia de David. David muchas veces había experimentado esa protección de Dios en su vida. Mucho antes, justo antes de ser rey, dice la palabra que Saúl lo siguió por todas partes. Algunos discipulados estuvimos viendo esto, y la palabra relata que Saúl venía por un lado de la montaña y Dios le decía a David, andate por allá. Y estuvo huyendo por mucho tiempo y Dios lo estuvo guardando. Saúl, el rey más poderoso de aquel momento, con todo su ejército buscaba a un hombre. Con todo su ejército por meses y años lo estuvo siguiendo. Y David ahora, en este momento de dificultad, puede repetir eso, puede recordar quizás lo que pasó en otra ocasión. Dios es escudo alrededor de él. Él es quien puede cuidarte de cualquier situación, de cualquier ataque, sea de atrás, sea a los lados. Pasamos como creyentes ataques en las finanzas, ataques en el matrimonio, con los hijos, ataques, como decía el apóstol Pablo, de los de afuera, pero también a veces de los de adentro. Nos ha pasado muchas veces situaciones muy difíciles y podemos declarar, como decía el salmista, lo podemos declarar hoy. Anhelo que todos hoy puedan confiar, creer en esa palabra. Él es escudo alrededor de mí. No importa las circunstancias, Él es escudo alrededor de nosotros. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor o las amenazas, Él es escudo. No importa los problemas, las deudas, la enfermedad, las críticas, los ataques que vengan contra nosotros, Él es escudo. Ataques hasta espirituales. Hermanos, yo sé que esta es una batalla. Hace unos días estábamos hablando de esto porque
El diablo no puede tocarnos. No sé si alguno lo cree. No puede tocarnos. Job le pedía ahí a los muchachos, Job 1:10. Es una conversación. Dios está hablando con Satanás y Dios estaba orgulloso de su siervo Job. Y Satanás le dice, el versículo 10, un poco antes dice, no te teme de balde, o sea, no es que le va bien por casualidad. Versículo 10, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué era lo que había alrededor de Job? Un escudo. El diablo mismo está diciendo, él le va bien porque lo estás protegiendo, estás rodeándole, estás acercado alrededor. ¿Lo tienen? ¿Lo leen ahí? Todo acercado alrededor de él, has cercado su casa, has cercado, has protegido todo lo que tiene. Por eso prospera, por eso se aumenta todo lo que tiene. Este hombre era un hombre muy próspero. No había otro como Job en ese momento. No era casualidad que a Job le iba bien. Job tenía a Dios por escudo. Dios era el escudo protector del Job y de su casa. Él es nuestro escudo, hermanos, tiene que creerlo. No es que por hacer esta declaración las amenazas se van a desaparecer o la tormenta va a huir. En medio de las tormentas Dios te va a sostener y te va a dar la victoria. No sé si alguno lo cree. Ahora, en este momento de dificultad tan difícil, drama enorme para David, no solamente dice Dios es mi escudo, dice también versículo 3, es mi gloria. Dios es mi escudo, Jehová es mi escudo y mi gloria. Él es escudo alrededor de mí, mi gloria. Hermanos, esto tiene que ver con la presencia de Dios, el poder de Dios alrededor de David. David había atravesado anteriormente también una prueba muy difícil. Había cometido un gran pecado. Había tomado a Betsabé, esposa de Urías, por mujer. Cuando ella queda embarazada, estuvo tratando de hacerlo volver a Urías a su casa para, no quiero decirlo como lo dicen acá en Argentina, pero era para hacerle creer de que él era el papá de ese hijo. Y Urías no quiso. Urías dijo, ¿cómo van a estar mis compañeros en la guerra y yo me voy a ir a acostar con mi mujer, voy a ir a mi casa? Así que Urías vuelve a la guerra y allí David lo hace poner en el frente de batalla para que mueran. Y David comenzó a ir hacia atrás. David comenzó a estar mal, todas las cosas le salían mal. En el Salmo 51 dice que sus huesos se habían secado, había un gemir todo el día, había una gran aflicción por causa del pecado, la puerta que él había abierto al pecado. Y viene un encuentro con Natán, que era el profeta de Dios, y Natán viene a decirle una historia. David, hay un hombre muy próspero, un hombre que tiene cantidades de animales, y fue y le robó la única ovejita que tenía el vecino, la única. Y David se enloqueció, dijo, este hombre es digno de muerte. Dijo, sos vos sos ese hombre, vos que tenés, no sé cuántas mujeres tenía ya David en esa ocasión. Y si me hubieras pedido, le dijo el Señor, te hubiera dado mucho más. Era un multimillonario. En sus tesoros había toneladas de oro. Y el Señor le dice, te hubiera dado más. Y en ese momento David lo supo. Estaba siendo confrontado con Dios. Y supo que lo podía perder todo en un solo momento, porque ya había pasado anteriormente. Sabía que quien le había dado toda esa bendición, las victorias, lo había hecho el rey más poderoso de la tierra, se había engrandecido, todas las naciones de los alrededores eran tributarias a David, el hombre más rico, más poderoso de la tierra.
en ese momento lo supo que lo podía perder todo, pero yo no sé si algunos se acuerdan, el Salmo 51, lo único que David le pidió: no me quites, no fue los palacios, no fue el dinero, no fue el oro, no fue el reino, no fue la corona, sino es: no quites de mí tu Santo Espíritu. La gloria de Dios, la presencia de Dios era lo más importante para David. La presencia de Dios lo era todo para él. No lo eran las riquezas, no lo era el éxito, no lo era el poder que tenía, la autoridad, su gran ejército, el ejército más grande que había sobre la tierra. No lo eran los aplausos, las victorias. Hermanos, David amaba la presencia de Dios, amaba la gloria de Dios. Esa gloria, ustedes recordarán algunos quizás, cuando Moisés bajaba del monte de estar en la gloria de Dios. ¿Se acuerdan qué pasaba con el rostro de Moisés? Brillaba, era como una luz, resplandecía. De haber estado en la presencia de Dios, todo su rostro había sido transformado. Su rostro resplandecía, la gente ponían sobre un velo sobre el rostro de Moisés, porque resplandecía el rostro de Moisés. Hubo momentos realmente muy poderosos donde la gloria de Dios estaba con Israel. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, segundo libro de Samuel, capítulo 5, este mismo hombre, David, estaba experimentando la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios estaba sobre él. El versículo 17, fíjense, 2 Samuel 5, 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. No era el ejército, no era el armamento que tenían. David sabía que quién era el que había quebrantado a los filisteos, que por cierto eran gigantes, ¿se acuerdan? No era cualquier ejército, era un ejército temible. ¿Quién fue el que quebrantó a los enemigos? Jehová, la gloria de Jehová, la presencia de Dios. Y hay muchos relatos, hay uno más ahí a continuación, pero está lleno de esos relatos la vida de David, donde la presencia de Dios era la que le dio la victoria. David muchas veces con un ejército, estoy hablando porque más atrás, cuando les hablé antes, era un ejército muy numeroso, el mayor sobre la tierra en ese momento, pero anteriormente sus ejércitos desde el principio eran pequeños, un pequeño batallón quizás, pero el Señor era el que le daba la victoria. Y eso es lo que está declarando en este versículo: Él es mi gloria. El poder, la presencia de Dios era el que le daba la victoria. Él amaba la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios descendía sobre ellos, la atmósfera cambiaba, las cosas cambiaban. Un ambiente quizás de temor, un ambiente donde todo parecía que iban a ser destruidos. La presencia de Dios, decirle que está al lado tuyo, la gloria de Dios. La gloria de Dios era el que hacía la diferencia. Hermanos, esto para nosotros hoy, la presencia de Dios es para todos nosotros hoy. Joel capítulo 2 y el libro de los Hechos hablan de que esa gloria, esa presencia de Dios es para nosotros los varones. A ver, todos los varones. Hermanos, es para todos nosotros. Es para todos nosotros.
Es la presencia de Dios sobre nosotros. Es esa presencia que hizo que Pedro y los otros apóstoles, hombres comunes y corrientes, hicieran cosas extraordinarias, impresionantes, como también en la antigüedad los soldados, los jueces, cobraban fuerzas sobrenaturales, sobrehumanas, por causa de la presencia de Dios. Dice la palabra que venía el Espíritu Santo sobre Sansón, por ejemplo, y Sansón mató a miles en una ocasión, 800 en otra. Tenía una fuerza impresionante. Y hermano, no era alguien gigante, súper musculoso, porque todos decían, ¿dónde está la fuerza de este hombre? ¿Dónde está? Quizás era un flaquito como alguno de ustedes, de la segunda fila para atrás. Porque todos decían, no tiene un tamaño como el de Arnold, quizás que algunos conocemos. ¿Dónde está? Era la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia que estaba sobre Jesús, y sucedían milagros, resurrecciones, sanidad, cosas impresionantes. El corazón cambiaba, las personas eran transformadas por la presencia. Hermanos, la presencia de Dios en ese momento tan difícil para David era la fortaleza. Dios era un escudo alrededor de él, era su gloria, la gloria de Dios que le iba a dar esa victoria. Tercero, dice también, el que levanta mi cabeza. Decía que está al lado tuyo, Él levanta nuestras cabezas, Él levanta nuestras cabezas. Dice en la historia que David iba humillado con Itaí, un vecino. Era ya literalmente la muerte segura para ellos. Pero dice David, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa frase es realmente extraordinaria. Hermano, yo no sé cuántos hoy están así, endeudados, afligidos, con tristeza, fracasados, en una aparente quizás derrota, cansados, sin fuerza para seguir, sienten que no pueden. Quizás esa expresión de estar humillado es una expresión así de derrota. No es la expresión de humildad, sino es literalmente de estar derrotado, cabizbajo, enfermo, con un diagnóstico terrible, sin poder levantar la cabeza, como lo decimos a veces, sin poder salir adelante. Pero David está diciendo que aún en ese momento Él es su gloria y el que levanta su cabeza. Esta es una promesa bíblica, Levíticos capítulo 26, versículo 13. Dice, es una promesa para todos nosotros, no sé si alguno la recibe hoy. Dice, yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestros yugos, y os hice andar con el rostro erguido. Estaban oprimidos, eran esclavos en Egipto, los egipcios los oprimieron, fueron sus siervos por muchos años, por siglos, 4 siglos estuvieron de esclavos en Egipto. Pero dice, yo soy Jehová que los libré para que no fueran los siervos de los egipcios, rompí las coyundas de vuestros yugos y os he hecho andar con el rostro erguido. Las coyundas, hace poco estuvimos hablando, y esos yugos son las ataduras que tienen los bueyes que llevan la carga. Quizás un reo también, una persona que está sujeta, que está esclavizada. Que dice el Señor que Él es quien nos libra de esas ataduras. No sé si alguno lo cree. Estamos hablando de eso, hermano, los días miércoles, porque las cuestiones, hago un paréntesis, porque las cuestiones hoy de necesidad, de deudas, de aflicciones, estoy hablando de las finanzas, no es el plan de Dios para nosotros. Y hago esta aclaración porque lo dije muchas veces, cuando nos duele algo, oramos, ponemos las manos y oramos y creemos y recibimos el milagro, ¿sí o no? Amén. Allá tenemos dos abuelitas ya que no podían ser abuelas. Bueno, Raquel ya sí lo era, Lilian no, y oramos por esos vientres. Lorena se llama, ¿tú no eras? Lorena y Lorelei. Y oramos por ellas, la pastora fue a orar por ellas y son abuelas.
Y no tenemos ese prejuicio cuando alguien viene enfermo, ¿qué hacemos? Oramos. Pero tenemos a veces esa dificultad para creer en nuestra mente, para recibirlo, cuando Dios nos habla de prosperidad, cuando nos habla de abundancia, cuando nos habla de riquezas. Y estuvimos viendo que a veces cada uno puede examinarse, si lo intentás, si no lo lográs, si no puedes salir adelante, si no estás viviendo esa vida abundante que dice ahí tu Biblia. Entonces es muy probable que algunos estén bajo ese yugo todavía. Y es común para los creyentes. Muchas veces el pueblo de Dios, Israel, estuvo experimentando la pobreza, la ruina. Vieron cómo los enemigos los oprimían, no podían levantar la cabeza. Pero esta palabra dice que Dios va a romper esas coyundas, Él va a romper esas ataduras y nos va a hacer andar con el rostro erguido. Vamos a levantarle la cabeza ahí a la papada, al que está ahí al lado, o si es más flaco la pera, yo ya no la tengo. Él va a hacerte andar con el rostro erguido, no sé si alguno lo cree. Él va a levantar nuestra cabeza. Pedro andaba cabizbajo, había negado a Jesús, humillado, ni lo quería mirar. ¿Qué hizo Jesús? Lo abrazó, levantó su cabeza. No importa, unos quizás han caído, han pecado, pero el Señor viene a levantarnos como el hijo pródigo avergonzado. Hazme como uno de tus jornaleros, dame trabajo, le dijo a su papá. Su papá levantó su cabeza, lo perdonó, le puso vestido, le dio anillo, hizo fiesta. No importa la razón por la cual hoy está cabizbajo, el Señor va a protegerte como un escudo alrededor de vos. Él va a hacer tu gloria, va a derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida y va a levantar tu cabeza. Él va a levantar tu cabeza. David salió huyendo, llorando, cabizbajo, humillado, pero regresó victorioso. Pocas horas después habían vencido, los ejércitos de Israel habían vencido al ejército de Absalón y regresa prontamente, en pocas horas, hermano, yo lo creo. Para el Señor esto no es, qué problema, ¿cuándo Dios lo podrá resolver? Para el Señor es fácil, es cosa fácil. Él lo puede hacer esta misma noche. Él puede levantarse a pelear por nosotros. Hubo una ocasión donde había 185,000 soldados a la puerta. Un solo ángel, el ángel de Jehová. Recién cantábamos, Jesús, tú traerás tiempos mejores. El ángel de Jehová, para el que no lo sabe, es la manifestación de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Para el que no lo sabe, perdón, explico por las dudas. Él estaba antes del inicio. Él es el verbo, dice Juan 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres estaban desde el principio. Y en todo el Antiguo Testamento hay manifestaciones de ángeles que no permitieron que se postraran y los adoraran. Pero Jesús está manifestado y como como el ángel de Jehová. Él sí, porque era Dios. Y estábamos cantando recién, Jesús, tú traerás tiempos mejores. Estamos hablando de ese que solito eliminó a 185,000 enemigos en una sola noche. Cuando se despertaron al otro día, ya no estaban. Hermanos, Dios puede librarte esta misma noche de la enfermedad, de las circunstancias. No importa, porque ¿qué pasa? Todos nosotros comenzamos a racionalizar o naturalizamos mucho los problemas que están a nuestro alrededor, pero si usted lee la Biblia va a darse cuenta que muchas veces los hombres ahí en la Biblia reconocían que lo que les estaba pasando era por causa del pecado, por causa de la rebeldía, de la iniquidad, por causa de un enemigo espiritual o de demonios, como algunas veces los llamaron. Y el Señor es capaz esta misma noche de levantarse, defenderte, de protegerte, de derramar su Espíritu Santo, de levantar tu cabeza esta noche. No se trata de cuántos recursos tengas, sino es de que clames al Señor. ¿Cómo lo obtenemos? Versículo 4, lo tienen ahí. Volvemos por favor al Salmo capítulo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
con tu voz tienes que clamar al Señor. Tienes que orar. Hermanos, esto es definitivo. A veces lo intentamos, porque dice la Biblia, mi casa será llamada casa de oración. Intentamos animarlos a que oren. Hay momentos muy espirituales donde algo poderoso, entendemos que algo poderoso está pasando, lo podemos sentir, pero vemos a un montón así, ahí con el rostro inclinado, la boca cerrada. Clamar es orar en alta voz. No es la oración que usted hace delante de compañeros de trabajo o en un ambiente donde hay otras personas. No estamos orando en voz alta, oramos en nuestro corazón, ¿sí o no? Amén. Estamos en la mente, Señor, bendice esto, bendice el otro, te pido por este compañero. Ahí estamos orando, pero la oración de guerra, la oración para que Dios venga a levantar tu cabeza y cambie tus realidades, tiene que ser una oración en alta voz, un clamor a Dios. El clamor no es una oración ahí, una murmuración, es una oración de guerra. Es una oración en alta voz, no porque Dios no puede escucharte, es que hay cosas espirituales que comienzan a soltarse cuando clamamos a Dios. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz oré en alta voz a Jehová, clamé y Él me respondió desde su monte santo. El rumbo de esa historia difícil para David cambió cuando clamó. Decía que está al lado tuyo, cuando clamó. Ahora decirle, cuando clames, Dios va a cambiar las realidades. Hermanos, yo estoy seguro que a muchos acá nos ha pasado muchísimas veces. Hermanos, ustedes no saben cuántas veces. Realmente en la semana decía, ¿qué hacemos esta semana? Situaciones de todos los colores, muy difíciles. Voy a usar las palabras del apóstol Pablo. Situaciones con los de afuera, situaciones con los de adentro, donde no sabemos ya qué hacer. ¿Qué hicimos? Clamamos, oramos a Dios cuando había situaciones con los hijos, cuando había un diagnóstico difícil, diagnóstico de muerte. Clamamos al Señor muchas veces cuando algunos de ustedes estuvieron en aflicción y oramos y clamamos a Dios y Él nos respondió, porque Él responde al clamor de sus hijos. ¿Qué padre acá no escucha, salvo algunos que ya tienen a esos hijos que son pesados como collar de sandía, que están gritando y llorando y mañosos? Pero ustedes saben, papás, cuando lloran de verdad por alguna, ¿sí? Te das cuenta cuando lloran de dolor, ¿sí o no? Bueno, algunos todavía no. Sabemos cuando lloran de verdad. ¿Qué padre de nosotros que si su hijo está en esa situación no actúa, no se levanta, no corre a sus hijos? Espero que todos acá lo hagan. Aún algunos ya grandes, ahí están la mamá queriendo ayudar, queriendo pasarle dinero, no sé, queriendo ayudar porque aunque están grandes, tienen trabajo, quizás sabemos, ese amor de madre, ese amor de padre nos mueve. Bueno, hermanos, ¿no hará Dios mucho más con nosotros? Estoy usando palabras de Jesús. Jesús dijo, Él hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Él hará mucho más, hermanos. Yo estoy seguro que el que clama a Dios en la angustia, aunque esté hoy cabizbajo, el Señor te va a levantar y te va a mostrar su poder. Termino con esto, hermanos. Entonces tienes que orar, tienes que dejar de mirar los problemas y tienes que mirar a Dios. La alabanza es muy poderosa, lo enseñamos hace algún tiempo. La alabanza corrige nuestra visión. Usted está mirando el problema, la deuda, la circunstancia, pero cuando alabas a Dios, está haciendo lo que hizo David ahí. Comenzar a declarar lo que Dios puede hacer. Comienzas a sentir ese ánimo, esa fuerza, esa unción sobre tu vida. De repente esa carga, eso que te oprimía, ya no te oprimes más, ya no sientes más la carga, se va la preocupación. ¿La situación cambió? No. Pero ahora tienes la esperanza, tienes la sustancia, tienes la fe con la que vas a cambiar todas las cosas. Tienes que orar, tienes que clamar al Señor.
No importa si estás herido, si estás cansado, afligido, no importa si está al lado tuyo, no importa el problema. No importa el problema, Dios sigue diciendo, yo soy tu escudo. Vamos, lo tienen ahí, versículo 3, porque tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mire qué paz, versículo 5 dice, me acosté y dormí. Al tipo lo estaban persiguiendo para matarlo, su propio hijo, un gran ejército. ¿Por qué hizo? Se acostó y estuvo despierto toda la noche. No, un dolor de cabeza, preocupado, durmió. Hermanos, es mi experiencia. Yo sé que a algunos todos funcionamos diferentes, pero yo oro, no una hora, oro 2 minutos y me quedo dormido. 2 minutos, no voy a decir clamé toda la noche. No, oramos, clamamos al Señor y podemos descansar, podemos dormir a pesar de las circunstancias, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra gloria. Nuestra identidad no está en el problema, en la circunstancia, nuestra identidad está en Dios. Lo vimos esta semana, el diablo quiere muchas veces robar nuestra identidad, te dice vos sos pobre, vos no tenés, vos sos un fracaso, no, nuestra identidad está en Cristo, somos hijos de Dios, somos herederos, somos reyes y sacerdotes, príncipes, hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, Él es nuestra gloria, Él levanta nuestra cabeza, vas a volver a sonreír, Él te va a dar la victoria, Él va a levantarte. Así, hermano, yo te pido que recibas esta palabra. Comienza David llorando, comienza David clamando en problema. Versículo 8, termina esta oración, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Tienen cómo cambió todas las cosas? Van a cambiar las cosas. Vamos a decirle que está al lado tuyo, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Vamos, yo te pido que te levantes, te pongas en pie, las cosas van a cambiar. De la noche a la mañana, las cosas van a cambiar. Vamos, ahí celulosa, no importa dónde esté, no importa cuál sea el problema, las cosas van a cambiar. Miren al Señor, clamen, oren al Señor, pidan, Señor, te doy gracias esta noche. Señor, lo sé, muchos vinimos hoy con la cabeza gacha. Muchos vinimos, como se dice ahí afuera, a llorar al culto. Vinimos llenos de cargas, de preocupaciones, desanimados, amargados. Señor, vinimos con grandes cargas, como cantábamos antes. Señor, pero lo creemos. Jesús, tú traerás tiempos mejores. Señor, declaramos esta mañana que aunque nuestros enemigos se levantan contra nosotros, aunque se han multiplicado nuestros adversarios, aunque son muchos los que se levantan contra nosotros, muchos son los que dicen, este no puede, no, nadie los va a salvar, Dios no puede salvarlos, mas tú, Jehová, vamos, comienza a declararlo, me dejan versículo 3 en la pantalla, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vamos, hermanos, algo poderoso comienza a suceder cuando declaras la palabra de Dios, cuando lo declaras, cuando lo dices creyendo y no dudas, vas a recibir lo que pides, dijo Jesús. Vamos, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Estaremos confiados, Señor, creemos, tú eres escudo, tú eres escudo. Vamos, hermanos, oramos hoy, venga esa protección a tu alrededor. Vamos, dile, Señor, sé mi escudo. Yo declaro hoy, tú eres mi escudo, tú proteges nuestras cuentas, tú proteges nuestra cuenta en el banco, tú proteges nuestras finanzas, proteges nuestros bienes, proteges nuestros hijos, a la esposa, al esposo. Señor, tú eres nuestro escudo. Vamos, tú proteges nuestra casa, tú proteges todo lo nuestro. Señor, lo creemos. Como decía Job, como decía Satanás de Job, le estás protegiendo, le has rodeado, por eso es que prospera. Vamos, hermanos, si Él es tu escudo, viene el tiempo en que vas a prosperar. Si Él es tu escudo, todo lo que hagas va a comenzar a prosperar. Vamos, decláralo, vamos, pídelo, Señor, tú eres mi escudo alrededor de mí.
Tú eres mi escudo alrededor de mi casa. Tú eres mi escudo alrededor de la empresa. Escudo alrededor de todo este lugar. Escudo alrededor de mi vehículo. Escudo alrededor de nuestros hijos cuando andan en la calle, en el colegio, con los amigos. Lo creo, lo creo. Tú eres escudo alrededor de mí. Vamos, levanta tus manos. Tú eres mi gloria. Vamos, hermano, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Él es lo más importante para nosotros. Vamos, yo te pido le digas como dijo David: Señor, me puede faltar todo, pero no me quites tu presencia. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Perdona mis rebeliones. Oro esta noche, Señor, para que en medio de estas circunstancias, Señor, no nos quites tu espíritu. No quites de nosotros tu gloria, tu presencia. Señor, que seas visible en nosotros, que todos puedan ver cómo estás con nosotros. Vamos, pídele, Señor, derrama sobre la iglesia tu Espíritu Santo. Señor, llena nuestra copa. Llena nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Vamos, lo tienes que pedir. Dios prometió darnos el Espíritu Santo. Le dije antes a los varones, pero también en Joel y en Hechos dice también: sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Y también dice: sobre vuestros hijos derramaré del Espíritu Santo en aquellos días. Señor, oramos. Vamos, sé mi gloria. Vamos, chicos, están estudiando. Dile: Señor, sé mi gloria en el lugar de estudio. Señor, manifiesta tu gloria, tu poder, tu potencia, tu favor sobre nuestras vidas, en el trabajo, en el emprendimiento, en la familia, en el hogar, en todo lugar. Sé mi gloria. Señor, y oramos hoy: levanta nuestra cabeza. Levanta nuestra cabeza, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levanta nuestra cabeza. Vamos, si estás derrotado, si sientes hoy que el Señor, si sientes hoy quizás esa humillación, esa derrota, estás cabizbajo, avergonzado, avergonzada. Si sientes hoy el temor por la enfermedad, no importa lo que sea, vamos, decláralo. Señor, levanta mi cabeza. Vamos, pídelo: levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza, levanta nuestra cabeza. Levanta, vamos, clama, clama, clama. Lo vimos en el versículo 4. ¿Cómo vas a recibir este favor de Dios? ¿Cómo vas a hacer para que Dios venga a protegerte, a darte su unción, su presencia, su poder? ¿Cómo Él va a levantar tu cabeza? Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Vamos, tienes que orarse, tienes que escuchar un clamor esta noche. Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Señor, líbranos. Señor, que sepan todos en Capitán Bermúdez y este cordón industrial que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador. Señor, clamamos hoy por nuestras casas, clamamos hoy por nuestra familia, clamamos hoy por nuestros hijos. Señor, nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en ti. Señor, oramos esta noche, clamamos en el nombre de Jesús: sálvanos, líbranos de toda angustia. Vamos, el que está endeudado, el que está pasando por problemas financieros, el que está sin trabajo, el que viene retrocediendo. Vamos, pídele: Señor, levanta mi cabeza, levanta mi cabeza. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, sálvanos, sálvanos. Sálvanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, sálvanos. Levántanos, Señor, levántanos. Vamos, sigue orando y pídele: levántame, Señor. Levántame en esta noche de esta situación. Quita toda humillación.